Este episodio incluye experiencias personales sobre migración y salud emocional. Si estás en un proceso sensible, escúchalo con criterio personal. Además, aunque contamos con expertos en psicología, sus opiniones no sustituyen la ayuda profesional personalizada. Si lo necesitas, busca apoyo especializado. Bienvenidos a Dualidad Migrante y en esta ocasión les traigo una pregunta muy interesante que yo sé que la he escuchado un montón, que es ¿cómo migrar en pareja? Pero que muchas veces también nos preguntamos, ¿cómo hacemos esto? Y hoy estoy muy contenta porque tenemos a Marifer y Mau, que además fueron nuestros primeros amigos cuando llegamos aquí a Frankfurt. Entonces, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Bravo. Y pues bueno, cuéntenos, ¿quiénes eran ustedes en su país? ¿Quiénes eran Marifer y Mau en su país? Ladies first. Ah, bueno, yo, los dos venimos de México, los dos somos mexicanos. Yo vengo de Monterrey. Antes en Monterrey, pues, era una godín, una godín cualquiera en el área de logística. Y pues ya, la verdad es que era una vida muy normal, trabajar, salir con amigos, estar con nuestras familias, em, y ya, normal, la verdad. Sí, bueno, y también soy mexicano, como ya lo comentó Fer. Yo vengo de San Luis, nos conocimos en Monterrey, yo trabajaba allá, era gerente de finanzas, justo para la empresa donde trabajo. Empezamos a trabajar, yo me muevo para Monterrey y es ahí donde trabajamos justo en el mismo edificio, la misma, En una compañía. en Alemania, justo ahí, donde empezó un poco esa atracción hacia Alemania y dije, ¿sabes qué? A mí me gustó mucho este país. Me gustaría volver en algún momento, ¿no? Regreso a México y conozco a Fer y es como donde empieza un poco nuestra historia como pareja. Empieza el amor. Sí. Yes. La chispa candente. Sí. ¿Y en qué momento deciden moverse? Porque, a ver, estaban en México y de ahí, ¿cuánto tiempo pasaron? ¿Cómo hicieron esta parte? Porque creo que es como a veces la pregunta de ¿cómo le hago? Okey, sí, ya estoy en pareja, pero queremos migrar. Tal vez, muchas veces siento que puedes tener la fortuna de conocer una pareja que tiene los mismos objetivos, en este caso de migrar, pero muchas veces tal vez no está el mismo lugar, o muchas veces una sí lo quiere, otra no. Entonces, para ustedes, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo llegaron a la decisión? Bueno, pues nosotros, fue una historia un poco diferente. Sí. Sí, porque realmente desde el inicio los 2 teníamos nuestros planes. En mi caso, yo voy a, hablar por mí. En mi caso, desde que estaba en la universidad haciendo mi licenciatura, ya tenía la inquietud de, bueno, en algún momento voy a ir a hacer mi maestría en otro lado, en otro país. Todo empezó por pláticas entre los profesores que nos contaban sus experiencias, o que si tal había ido a no sé dónde, había hecho un intercambio, su maestría, había sacado una beca, otra maestra que también, etc, etc. Entonces, a partir de ahí, yo ya traía la semillita y la curiosidad de, bueno, en algún momento quiero realizar mi maestría en otro lado. Y entonces ya a partir de ahí empecé a buscar programas. Aquí lo malo es que el programa que en ese entonces había decidido no podía hacerlo inmediatamente después, te pedían experiencia y demás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me dediqué a trabajar, reunir la experiencia que yo te pedían, pero pues seguí trabajando y la verdad es que pues no llegué por azares del destino, no me decidía a tomar ese paso, hasta que ya que estábamos en esta empresa, salió una oportunidad y en algún momento me comentaron, oye, mira, fíjate que... Tenemos invitados. Fíjate tú. Perdón. Fíjate que tenemos un business center en Eslovaquia. ¿Te interesaría o a lo mejor hay alguna oportunidad para ti si tú te quisieras ir? Entonces, a raíz de ese momento, como que mi idea o mi meta de hacer mi maestría volvió pues, a encenderse o a activarse. Entonces, a partir de ahí yo dije, ¿sabes qué? Si no es ahorita, no lo voy a hacer y yo sé que en algún punto de la vida me voy a arrepentir. Entonces, ahí fue donde empecé otra vez con esa cosquilla a investigar planes o programas y escuelas y demás.
Y ahí fue en el Inter en el que nos conocimos. Entonces, Así es, y bueno, yo había regresado de Alemania. A mí esta empresa me busca, ¿no? Me busca por LinkedIn. Me ofrecen un puesto en Monterrey. no me es voy para allá. patrocinio LinkedIn, pero lo buscaron. LinkedIn para todos. ¿Cómo funciona, no? Porque yo estaba buscando oportunidad para regresar a Alemania, ¿no? Ya había sido aplicar nada más acá, pero no había funcionado. Entonces, después de un par de meses dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Necesito dinero, ¿no? Al final de Claro. cuentas necesito tener una fuente de ingresos. Me ofrecen en Monterrey un salario bien. Entonces dije, pues bueno, vamos para allá en lo que algo sale. Y, y ya me moví. La verdad es que yo no conocía mucho Monterrey. Una experiencia interesante porque llegó mucha gente de muchos lados rápidamente, tuvimos muchos amigos y mi intención de regresar a Alemania siempre se quedó ahí, ¿no? Entonces, muchas de mis decisiones fueron con base en eso, es decir, yo quiero, o sea, yo por ejemplo, no salía con mucha, o sea, yo no salía con chicas, ¿no? O sea, yo no tenía parejas porque decía, no quiero no quiero anclarme aquí, a menos que Sí, que sea un guay. objetivo común. Entonces, y al mismo tiempo internamente se había algunas oportunidades que se podían dar. Entonces, conocí a Fer en ese momento, en ese Inter. Entonces dije, bueno, vamos a pensar que a lo mejor me puedo quedar aquí o no sé. Empezamos a salir, hay mucha química, ¿no? Funciona bien. Y está esa conversación de decir, ¿sabes qué? Porque yo tenía que ser muy claro, ¿no? Mi objetivo siempre ha sido regresar a Europa. Y se lo platiqué antes de que empezáramos a andar y todo. Ella dijo, pues, ¿sabes qué? Yo también me interesa, yo quería hacer mi maestría y tal. Entonces dije, va, me late, porque tenemos objetivos comunes. A pesar de que yo no sé cuándo se vaya a dar, no sé cómo se vaya a dar, mi objetivo es regresar. Claro. Entonces, yo tenía dos oportunidades, mi antigua empresa y la empresa actual. Una era un programa rotacional, en donde me iban a estar moviendo en diferentes locaciones, y la otra era una posición un poco baja dentro de esta empresa. Al final de cuentas, tomo la del programa rotacional, yo me muevo a Bratislava, luego me muevo a Dubái, empieza COVID y demás, y ahí en ese momento fue cuando Fer la acepta en la maestría. Ok. Sí, Fue un poco traicionado porque mucha gente lo hace más de viajar juntos o viajar un poco más estructurados de un lugar ya Claro. definitivo. sí. Pero aparte son situaciones más comunes donde, no sé, no pasa COVID. A nosotros nos pasó COVID mientras estábamos Sí, Así ya, es. qué locura con la pandemia. Claro. No, y aquí la cosa es que los dos obviamente teníamos nuestros objetivos por separado, personales, pero también teníamos nuestros objetivos en común. Entonces, en el momento en el que ya tuvimos esa plática de, mira, yo quiero hacer esto y yo quiero hacer esto otro, lo platicamos, órale, va, luz verde, vamos a seguir, vamos a apoyarnos y vamos a hacer todo lo posible para que los dos podamos lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Ya en el momento en el que Mau fue aceptado en el programa y él se mueve para acá, en teoría yo también iba a empezar a todo mi proceso de la maestría. Por X razones no pude ese año y tuve que aplazarlo un año más. Entonces nuestra relación sí empezó estando en México, pero luego nos tuvimos que separar, él estando desde Eslovaquia, yo desde Monterrey. Y así estuvimos un rato hasta que un año después yo ya me pude ir a hacer mi maestría. Yo tuve mi maestría o hice mi maestría en Francia. Y ya, pero la verdad es que fueron muchos retos, sobre todo porque justo fue cuando nadie nos imaginábamos que iba a venir COVID y fue justo el año en el que Sí. yo empezaba mi maestría. Y nada, para reconciliar un poco todo, porque ¿qué hacemos en Alemania? ¿No? Que es el Sí, punto. sí. Nosotros, yo me voy un medio año para Bratislava, me mandan a Dubái. Ahí empieza COVID. Cuando Mau estaba en Dubái fue cuando yo me moví a Francia. Exacto, empieza COVID, entonces Fer se mueve a Francia, pero en ese momento las universidades tampoco te dejarían, entonces estaba haciendo home office. Obviamente viajamos, ella estuvo visitándome A Dubái. Dubái y demás, o sea, creo que esa parte, obviamente no todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Es complicado y es importante tener comunicación abierta y ¿no? Reforzar un poco cuáles son los objetivos y por qué lo hacemos. Sí. Y ya al final, ya estábamos todo platicado que queríamos llegar a Alemania. Entonces yo con mi jefe en Dubái me decían, oye, ¿por qué no te quedas aquí? Y sabes que yo me quiero mover a Alemania. Lo platico bien, el CFO de la empresa estaba en Alemania, entonces coincidió que ayudó un poco todo, él aprobó porque yo iba a estar en la oficina donde iba a estar, me ayudaba un poco a mí para crecer también laboralmente. Claro.
Y ya entonces fue como yo de Dubái me muevo a Düsseldorf y luego ya poco se juntan los planes de Fer, termina la maestría en Alemania y ya es donde Sí. empezamos ya a decir, bueno, ya estamos los dos en Alemania, hay que buscar una ubicación donde Pero estamos los dos. la parte interesante es que aunque los dos ya estábamos en Alemania, los dos estábamos en ciudades diferentes. Yo estaba en Berlín, Ok. Mau estaba en Düsseldorf. Entonces, aún así, aunque estuviéramos en el mismo país, los dos estábamos trabajando pues por nuestros objetivos por separado y trabajando también para poder em, estar ya en una sola ubicación. Pero dijeron algo súper importante, o sea, que la verdad, si lo partimos desde el cómo tenemos que empezar a tomar esta decisión en pareja, ¿cómo fue para ustedes esa plática que puede ser a veces un poco incómoda de conozco a alguien, entiendo perfecto que tuve la fortuna de tener química con esta otra persona, pero también tengo mis metas personales y las tengo que dejar en claro? Eso es algo que pues van de nuestros valores, lo sabemos, pero que para mucha gente puede ser difícil también por el miedo de decir, de este lado, estoy increíble con esta persona que acabo de conocer y probablemente me vea a futuro. Y del otro lado, también quiero respetar mis planes. El miedo de decir, ¿cómo le digo? ¿Cómo le planteo el quiero hacer esto? ¿Cómo fue para ustedes o quién tomó la decisión literal de yo quiero esto? Y que después se juntó, estuvo increíble, pero esa conversación, ¿cómo la hicieron? Entonces, ¿quién fue más la guía, no? O sea, el que guió al otro o fue algo en conjunto? Bueno, fue un Fue un poco... poco de ambas partes, pero sí teníamos que tener esa plática porque pues al final del día yo no quería perder mi tiempo ni que Mau perdiera su tiempo Claro. y yo quería lograr mis metas, Mau quería lograr sus metas. Afortunadamente todo estaba alineado y tanto como él me ha estado apoyando hasta el día de hoy, tanto como lo he necesitado, así como él me ha apoyado, perdón, yo te he apoyado. Sí, Yo y te el nombre fue apoyar. Ahí está. Yo lo he apoyado en lo que hasta donde él lo ha necesitado. Claro, claro. No, Sí. y aquí en este caso teníamos la meta, ¿no? Decir, Claro. bueno, Alemania es el objetivo, no sabíamos cómo. O sea, no, literalmente no sabíamos cómo, pero yo creo que es parte de tener esa flexibilidad, porque acuerdas la meta y al final de cuentas dices, bueno, eh, vamos a ver cómo se dan las cosas y de ahí vamos haciendo pues, el pivoting, ¿no? De decir, de aquí Sí, pivote, sí, claro. nos vamos de este lado y bueno, creo que las cosas bueno, no se dieron tan rápido, pero también es un poco de tener en cuenta que no se van a dar así tan rápido, que tienes que tomar pasos para, no sé si quieres moverte a Alemania, tienes que aplicar oposiciones en Alemania. Entonces, Sí. No, y aparte de pasos, mismo idioma. el saber Ajá. que sabemos que en México estábamos, no quiero decir en nuestra zona de confort, pero estás en tu país con tu mismo idioma y venirte a un país es empezar de cero. Digo, a mí me tocó hacerlo 2 veces, o bueno, si pudiera decirlo 3 veces, porque pues primero vivía con mis papás, luego me mudé a Monterrey porque mis papás no vivían en Monterrey. Entonces me mudé a Monterrey y fue, aunque sea en mi mismo país, es empezar de cero. Y luego ya, dar el brinco, empezar en la maestría, aunque era un ambiente estudiantil, como quiera es empezar de cero. Luego moverme a Alemania, empezar de cero. Y es lo mismo con Mau. Entonces nosotros ya teníamos en la cabeza de, ¿sabes qué? Las cosas no van a ser como en México. Entonces, sí, sí. pues yo creo que eso también nos ayudó para no crear una expectativa que pues no iba a ser. Justamente creo que es bien importante esa parte de que ya sabes que va a costar un poquito de trabajo porque probablemente ya habían vivido en este tema los dos una migración interna, que te toca justo esa parte de extrañar, de estar lejitos de tu familia, de que empiézale de nuevo, pero ya moverte de país también es un gran reto y qué bueno que de parte de los dos hubo esa mentalidad de que no va a ser todo maravilloso desde que lleguemos. Creo que muchas veces lo he repetido bastante aquí, cuando pensamos en me voy a salir de país, voy a migrar o me voy a Europa, existe este otro lado de Sí. wow, tu vida va a estar increíble, ya y Sí. sí, ya voy a lograr todo y la realidad es que, como lo dijiste, es empezar otra vez
Que bueno, en este caso también creo que es una satisfacción súper bonita que lo haces con un equipo, ¿sabes? Creo Sí, que eso sí. es lo que a mí me llama mucho la atención del migrar en pareja, que, sí, independientemente tienes ahí como tus incomodidades, que uno tiene que trabajar, que uno tiene que buscar su círculo y demás, pero hacerlo como pareja sí creo que es algo súper bonito con el tiempo, porque, a ver, en este caso ustedes, el primer punto de que les tocó, o el primer reto al migrar fue estar a distancia, o sea, ¿cómo llevaron esta parte? Porque creo que es algo que también a muchas parejas les puede dar un poco el miedo de, okey, vamos a migrar, pero probablemente esto nos va a tocar al inicio una relación a distancia. ¿Cómo Sí. fue eso para ustedes? ¿Cómo lo lidiaron? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Pues bueno, es que también volvemos a lo mismo. Cuando yo me pude mover para acá, para Europa o Francia, Mau estaba en Dubái. Sí, o sea, Entonces, Sí. Europa estaba seguían cerrado. ahí. Sí, Europa Sí. estaba cerrado porque era pandemia. Entonces, Mau ni de chiste podía venir a Europa a visitarme. Sí, Y sí. yo, pues en ese tiempo Dubái estaba abierto. Entonces, para mí era un poco más sencillo ir a visitarlo en vacaciones y demás, porque volvemos a lo mismo. Yo estaba, pues, en clases. Entonces, digo, sí, no me tocaba estar yendo todos los días, o no fue una experiencia normal como cualquier otra maestría o intercambio o demás, en donde ahí sí tuvieras que ir a a la escuela, perdón, pero pues como quiera, ahí tenías que estar porque te tocaban hacer trabajos en equipo, te tocaba hacer X o Y, o a veces sí teníamos que ir a a la escuela por, no sé, exámenes, recoger cosas, conferencias, lo que sea, con sus precauciones, obviamente. Pero pues al inicio, aunque ya yo hubiera migrado, no estábamos ni siquiera en el mismo continente. Y creo que también la tecnología ahora en día nos ayuda bastante. Si fuera hace 30 años, sería imposible, Sí. ¿no? Una relación a distancia es imposible. Mandar cartas o algo así es imposible. Digo, estamos en Alemania, ¿no? Aquí sí se mandan cartas. Sí, seguimos con esa tecnología. Desde platicar todos los De días punto. por WhatsApp, mandarte audios, Las videollamadas, videollamadas. los fines de Sí, semana. ver alguna película juntos, no sé. Entonces, Sí. claro, de todo, actividades. sí. Incluso COVID ayudó un poco para que las empresas se enfocaran más en desarrollar este tipo Sí, de la cosas. digitalización, ¿no? Entonces ya había muchas cosas que podías hacer como tener actividades, juegos, mientras estás platicando. Entonces ya no era nada más la llamada, ¿no? Porque básicamente ya sabes mucho qué ha pasado a lo largo de la semana porque estás platicando en WhatsApp. También un poco cambiar la dinámica de juegos, ver películas, Nos alinear ahí los aventamos todas las Netflix. películas de Star Wars Ah, en línea. Entonces contribuye un poco, ¿no? Te ayuda no sé, a que la relación no se vea tan difícil. No es lo mejor, ¿no? Creo que sí es un reto, pero si estás consciente de que vale la pena, ¿no? Claro. Lo que quieres hacer, tienes que tenerlo bien claro, ¿no? Pues vamos a hacer la tecnología que te va a ayudar, puedes tener ciertas formas de taclear ese reto y al final de cuentas el objetivo es llegar a un punto donde hay un No, y aparte, es otra forma, como lo platicábamos alguna vez, es otra forma de conocer a tu pareja, porque aunque no la tengas físicamente, es el escuchar un audio y saber el tono, escuchar el tono de la voz, a decir, ¿sabes qué? La otra persona no está feliz, le pasó esto o algo, y ya es un reconocer y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te pasó? O, no sé, tuviste un día pesado, eh, en mi caso, ¿cómo te fueron los exámenes? No sé, cosas así. Entonces, pues es otra forma que también es bonita de, pues de conocernos. Sí, de intimar, Entonces, ¿no? claro. Sí. Y en tema de resolver conflictos, porque al final muchas veces creo que cuando tenemos a nuestra pareja físicamente, okey, tienes un conflicto y dices: "Espérate, una pausa, lo hablamos, lo resolvemos y sigue tu vida". Pero en relaciones a distancia, probablemente el conflicto ocurrió mientras tú estabas trabajando y mientras tú estabas en una junta. Entonces, No, lo peor es cuando Tenemos es una de idea. noche en el otro lugar. Ah, sí, eso es lo peor. No, yo confirmo. Sí. sí nos pasó. Nos pasó. Sí, 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 sí. sí, sí. Que en México nosotras de día y ellos de noche. Sí. Y lo tienes que arreglar hasta después. Sí, no. Sí, creo que son dinámicas de paciencia, no sé, o sea, como que te enseñan un poquito, o tú no lo sentiste muy bien ¿Cómo? cuando nos tocó estar, a ver, a nosotros solo nos tocó estar a distancia, justo también cuando decidimos migrar, 3 meses, 3 no meses, fue sí. mucho, Ya. pero fueron 3 meses que de mi lado yo estaba con el estrés de ya me voy.
tengo que dejar papeles listos, Sí. cómo voy a renunciar al trabajo, despedirme de mi familia, averiguar también qué voy a hacer allá, y mientras tú, pues, estabas llegando a un nuevo lugar, un nuevo trabajo, Sí, ¿no? buscando depa para Todo nosotros. buscando, o sea, moviendo todo cielo, mar y tierra para, oye, poder, no sé, tener una casa aparte, pues justo, Claro. era con 2 gatos también, con Farah, que es una perrita, entonces, pues, oye, no era tan fácil buscar un lugar en Europa llegando sin un trabajo estable, donde no Sí, puedes sí. dar un contrato como tal. Sí. No puedes decir, claro, porque aparte en Europa todos los trabajos tienen Sí. 6 meses de prueba, entonces Sí, sí. no es como que te van a dar así el contrato luego, luego, si les dices, oye, todavía estoy en mi periodo de prueba, pues obviamente también, digo, creo que tienes o sea, tú sabes que, digo, digo, en nuestro caso, pues no sé, y una empresa igual fue la que te lleva, pero este periodo sigue existiendo, por más que te lleven a donde sea, y pues digo, aunque uno confía, yo creo que en sus skills, también pues tienes esa incertidumbre de, oye, pues qué pasa si no, insisto, pues a la persona que te va a rentar el piso, no le va a importar Claro, si, claro. si es tu periodo de prueba y si le cuentas que acabas de llegar de México, que por favor te acepto con 3 perritos, digo, 3 mascotas. Entonces, digo, sí fue un poco caótico, a la par, pues, digo, también estaba mi hermano, obviamente, estaban, pues, ahí ya varios amigos, yo ya había vivido en la ciudad, o sea, por esa parte como que, ¿no? Pero bueno, en temas de hablar, digo, creo que bien, solamente, pues, digo, ahí Sí, hubo, nos ocurrió sí, una no, que otra no, vez, pero el conflicto realmente era porque justo, no sé, digo, yo tengo esta manera de que de repente me puedo quedar dormido, pero como duermo, y aparte duermo muy profundo, entonces, Pasa. sí, a veces justo yo de repente pues ya no respondía de que, güey, o sea, no sé, estábamos haciendo algo así, pues ya yo me quedaba dormido y el problema es que para ella era, ok, ya no sé nada de él, ahora en un lapso mínimo de 8 horas. Y no me dijo, o sea, y era porque, pues, insisto, yo de tonto, pues a veces era como de que, pues, no sé, estaba viendo algo y seguramente un video de YouTube y pum. Y entonces ahí ya era donde Sí, para empezaba el nosotras en caos. México ya era ¿qué te Sí, pasó? quién sabe qué le pasó. No contesta. No Sí. contesta. ¿Dónde está? Sí, sí, Entonces estás así, con Morfeo, ¿no? Sí, bueno, no con Morfeo, pero bueno. pero sí, te enfrentas como este tipo de cosas que creo que hay que tener paciencia cuando te tocan a distancia y que, pues bueno, en su caso, que bueno que supieron, pues resolver. Es que, ¿sabes qué? En nuestro caso, como lo decía en un principio, nuestro plan era llegar al mismo tiempo a Europa. Cada quien en su país, pero Ya. llegar al mismo tiempo a Europa. En mi caso, no pude porque había aplicado a una beca, no me la dieron. Y yo creo que ahí fue uno de los momentos más tensos, porque era como el platicar de, es que Mau, tú sabes, es mi sueño o es mi meta, pero no me puedo ir, no me dieron esto, tengo todavía que ver cómo hacerle, porque por una parte la escuela ya me había aceptado, ya había pagado la inscripción, o sea, ya estaba todo la escuela ya me estaba esperando. Ya. Entonces era como el ver, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Em, Tengo que arreglar todo con la escuela y decirle: "¿Sabes qué, escuela? Me Sí, sí. me voy a Sí. me van a tener que esperar un año porque ahorita no puedo". Claro. Pero- Y pues Mau por su lado, pues obviamente tratando de acoplarse acá. Para mí fue un poco curioso porque ese programa rotacional, más o menos tú propones a dónde te quieres mover el siguiente paso. Entonces, mi primer... Wow. No, y fue una experiencia diferente, me gustó, ¿no? O sea, Dubái fue padre para en ese momento. Te ayuda mucho también, vamos, en Dubái no pagas impuestos, entonces te ayuda financieramente y todo. No, y Eh, conocer nuevas culturas. Sí, O bueno, yo siempre me ha gustado viajar, me ha gustado conocer culturas, entonces ya era algo como que yo tenía dentro de mí. Y entonces dije, bueno, entre que Fer se mueve para Europa y demás, y además la zona horaria no eran 8 horas, ya nomás eran 11 horas, porque en Dubái, entonces era, la videollamada tiene que ser tempranísimo, Sí, tienes ahí un gas de 3 horas Sí, para sí. tempranísimo para ella y tarde para Sí. mí. Y ya también ayudó un poco que COVID, pues, no tenías eventos sociales, no tenías nada que hacer. Sí. Entonces, pues básicamente yo trabajé todo el tiempo y el otro Ya. tiempo pues, estaba en videollamadas con Fer o salía eventualmente con amigos, pero a lugares que estaban abiertos. Ya. Entonces, ayudó un poco la situación, el contexto. Y luego ya en Alemania se simplificaron las cosas porque Fer ya estaba en Francia y demás. Entonces, ya era un poco más fácil la comunicación, pero
creo que es bien importante saber que no es un proceso fácil, o sea, no es algo que vaya a ser miel sobre hojuelas, no es nada que, porque la gente llegará a pensar que, bueno, vamos a Europa, todo va a estar padre. Sí. No, hay fricciones, la forma en la que lo haces te puede generar un poco más fricciones, pero la comunicación es súper importante, confiar en tu pareja es súper importante, y yo creo que con eso ya vas solventando, como se han dado los problemas, ¿no? O sea, al final de cuentas, la vida, hay 80,000 problemas y la forma en la que los enfrentas Sí. te ayuda a sacarlos rápido, ¿no? Sí, eso iba justo, o sea, yo creo, bueno, y esto era más un poco también, o sea, ¿qué crees que fue así los puntos clave? No voy a enfocarme a lo negativo, pero al revés a lo positivo, o que pues justo, que hizo suceder todo, ¿no? O sea, ¿ustedes cuáles creen que hayan sido esos puntos, sí, yo creo que los más positivos o clave, que mantuvieron en pareja, ¿sabes? O sea, que sí lograron pues, sobrepasar todo gracias a eso. Yo creo que sería como si te preguntan en la entrevista de cuáles son tus Ajá, fortalezas. exacto, así tu foda. Aquí yo creo que la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad es saber, tienes un plan, pero al final de cuentas se va a dar ni siquiera tenemos la meta, ¿no? El plan no estaba estructurado, pero sabíamos que teníamos que cambiar un poco, ajustarlo de acuerdo a cómo se fuera dando. Y tener en cuenta que si no se da uno de los puntos que habíamos considerado, es bueno, vamos a buscar cómo se da otro. Financiamiento de la beca no fue en ese momento, pero luego fue otro financiamiento, entonces ir teniendo planes B y... Sí, claro, porque de hecho, el primer semestre que fue, no sé, de agosto a diciembre era, bueno, no me dieron la beca, empezar a ver qué es lo que se tiene que hacer, ver plan B, C, D, E, F hasta la Z. Yeah. Entonces, y de enero a agosto ya fue el ver bueno, ya vi cuáles son mis planes, ahora empezar a ejecutarlos. Entonces, sí fue, aplica esta beca, pide este crédito, vende tu carro, junta tus ahorros, Yeah. etc, etc. O sea, para ver, y al final fue ver todo lo que se necesitaba hacer para que se cumpliera la meta. Y a eso sumarle que luego llegó COVID. Entonces ahí fue la parte tricky, porque luego también salía que pues, las fronteras aquí en Europa estaban cerradas. Claro. Y yo pues necesitaba una visa para poder entrar como estudiante, no podía entrar con mi pasaporte mexicano y en ese momento las embajadas estaban cerradas, no estaban tramitando visas. Entonces, para mí eso fue, o para nosotros fue una de las épocas más complicadas porque pues era ¿sabes qué? Yo ya le había dicho a la escuela que me esperaran a este año, COVID está empezando. Sí, sí. No le puedo decir a la escuela, ¿sabes qué? Espérame otro año, porque ni siquiera sé si me van a respetar lo que pague de la inscripción, Claro. ni siquiera sé si van a respetar mi lugar. Sí, no, era incertidumbre brutal No para sabía todos. nada, no Sí. sabía si ni siquiera si iba a poder venir. Entonces, yo creo que fue una época de mucho, pues entre ansiedad, entre crisis y demás. Ahí, pues entre Mao y mi familia, porque en ese entonces yo ya había renunciado. El día que empezó COVID y ya me dijeron, ¿sabes qué? Te doy este crédito. Yo le dije a mi trabajo, ¿sabes qué? Ahí está. Sí. Entonces, bueno. muchas gracias. Sí, entonces Deal. sí, no, y dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar este tiempo, me voy a regresar a casa de mis papás para estar con ellos, para estar con mi familia y aprovecharlos antes de que me vaya. Entonces, la verdad, pobres de mis papás porque y de mi hermano y también un poco de Mau porque pues les tocó estar en toda la crisis que yo tuve es que no cierran, no abren las embajadas, ¿qué voy a hacer? Yo estaba muy estresada en ese entonces porque pues igual ya no tenía trabajo. Pues parte de mis ahorros ya se habían ido bueno, no en la inscripción porque eso ya se había pagado, pero aún así parte de mis ahorros ya pues estaban destinados para eso, ya me habían dado un crédito que ya no puede decirle, oye, ¿sabes qué? No voy a querer Sí, ese crédito. ahí tómalo sin intereses. Te lo regreso, pues no. Pero sin intereses. Sí, claro. Entonces sí fue una parte para mí muy, muy estresante y por obras del destino abrieron la embajada francesa, sí, como 3 semanas, 4 semanas antes, como un mes antes más o menos, un mes y medio antes de empezar las clases. Yeah. Se fue, sí, yo estaba todos los días buscando a ver cuándo podía agendar mi cita, todos los días me levantaba temprano y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, hasta que afortunadamente las cosas se acomodaron
abrieron la embajada, abrieron las citas y fue de, ¿sabes qué? A Ya, es agendar ahora. esa Es fecha, ahora. sí. Entonces fue sí. rápido de, ¿sabes qué? Busca el primer vuelo a la Ciudad de México, ya me fui con mi mamá para hacer todo este trámite, nos regresamos y a las 2 semanas, como a la semana, 2 semanas, una cosa así, me llegó o ese día, sí, no recuerdo bien, pero al poco Uy, tiempo... perdón. Amiga, nuestra invitada también quiere Sí, perdón, platicar, pero el tenemos... invitado es alérgico. Exacto. Este, entonces sí fue ahí la parte un poco estresante porque pues tenía muy poco tiempo para hacer todo, para poder tramitar la visa, para poder comprar mis vuelos, porque para ese entonces, ¿ya habíamos comprado los vuelos? No recuerdo. Si los habíamos comprado, pues bueno, y a ver, ¿y cómo lo Pero se hacemos? fue como acomodando al final. Así Creo que es. es la Volviendo un poco al paciencia. punto original, era como resiliencia. Sí, ¿Es esto? sí, Vamos a sí. enseñar resiliencia. Sí, Y bueno, como decía, también creo que tú lo platicaste más de cómo fue la historia, pero si lo dices como en qué habilidades tienes que tener, resiliencia, flexibilidad y ser el punto de apoyo a la otra persona cuando tiene el problema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que uno, que al final, pues justo no se lo comentamos mucho, Manet y yo, es, oye, no todo el tiempo el otro da ese 100%, ¿no? O sea, realmente cuando el otro está en ese 10%, pues tú te debes de sumar a un 190%, ¿sabes? Sí, O sea, no todo el tiempo es todos los dos 50-50. vamos a dar claro. ese 50-50, perdón, sí, justo, o sea, te vas complementando y es como de, oye, pues justo, hay veces que pues tal vez me toca ser más paciente, echarle más ganas, etc., pero bueno, pues a raíz de que los dos siempre estén bien. Trabajo en Es equipo trabajo al en equipo, final. fíjate, ¿no? Sí, sí. Es así un proyecto de vida y es trabajo en Sí, equipo. sí, sí, sí. Y bueno, ya la pregunta importante. Pasan todo esto. Llegan a Alemania. Y luego, o sea, ya estaban cada quien en una ciudad distinta en Alemania, deciden moverse a la misma, y ahí cómo cambió su dinámica, ahí cómo sintieron ya ese, ok, el objetivo ya está, que era estar juntos en el mismo país, ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto funcionar? ¿Qué metas siguen? Porque el propio país, hablando de Alemania, te da sus propios retos y ahora esta parte venía de hacerlos en pareja. Entonces, ¿cuál fue ese siguiente paso? ¿Cómo dijeron? Bueno, ya lo logramos, por ahí vienen otras cosas. Bueno, es que ya para ese entonces ya estábamos un poco más acoplados aquí a Alemania. Entonces, yo, como lo comentaba, yo llegué a Berlín, Mau estaba en Düsseldorf, estuve solo unos cuantos meses en Berlín y luego ya de ahí me moví a Frankfurt. Ya estábamos un poco más cerca. Vamos Ya a- no estábamos Una hora y cuarto. una hora y cuarto. horita. Entonces, pues ya era Pero con la nada. DB Ah, pueden convertirse en 5. entonces no había tantos delays. Entonces, Sí, no. entonces estaba bien. Y ya, pues la verdad es que ya estábamos los dos mucho más acoplados a Alemania, ya sabíamos cómo es Alemania, procesos y demás, entonces la verdad no hubo... Y creo que también es parte de la evolución como pareja, ¿no? Porque creo que las parejas, digo, no sé, puede ser que a tus 20 años te pase que esa maduración de tu pareja pasa más rápido, o no estoy ya a esta edad, yo ya no tenía 20 años como para decir, hoy quiero pasar todo el tiempo de fiesta y demás, no, hay un punto en el que dices, bueno, ya estamos en una relación que va evolucionando, creo que ya es una pareja más formal, ya no es el que estás buscando fiestas todo el tiempo o que estás, no sé, con otros intereses. Simplemente dices, bueno, creo que ya es momento del siguiente paso, ¿no? Y es cuando, obviamente, ya me propuse a Fer y demás, Aún estando en diferentes ciudades, estaban en diferentes ciudades, pero yo ya veía, o sea, ya veíamos el camino juntos, ¿no? Ya teníamos la mentalidad de que, pues ya nos veíamos como algo mucho más a largo plazo, porque también a los 20 dices, bueno, voy a tener una novia, pero pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Dices, No sabes ni qué va a pasar Claro. contigo. no, claro, o sea, Claro, bien generalmente definido, cuando estás más claro. joven, las novias son como que, o las parejas son como que, bueno, la tienes y dices, a ver qué pasa, y a lo mejor evoluciona, a lo mejor no, pero acá no, vas evolucionando, te vas adaptando de una forma tan natural y de forma en la que te sientes, o sea, a gusto. Obviamente, si no te sientes a gusto, pues no sé, quizá tienes que resolver algunos temas, pero con nosotros nos sentíamos muy a gusto, teníamos metas en común, teníamos todo en común, entonces ya era muy natural lo que estábamos haciendo. Incluso de tal forma en la que para vivir juntos ya nada más teníamos que ver
quién podía hacer home office. Lo negociamos cada quien con nuestros jefes. A mí me dieron home office. Bueno, está bien, me moví a Frankfurt. Entonces fue una forma perfectamente natural. No sé, vivir juntos era como que ya lo habíamos hecho un poco en Monterrey, pero fue un poco, o sea, ya habíamos estado en la misma ciudad, ¿no? En Monterrey. Pero ya aquí en Frankfurt fue muy natural llegar y estar juntos. Y obviamente la ciudad, ¿no? Como Alemania, creo que indiferentemente si llegas como pareja o no, tú decides qué tanto te quieres adaptar. Porque va a haber muchos retos que es el idioma, la cultura, la comida, etcétera, etcétera. Mucha gente tiene esa resistencia a decir, no, yo voy a comer lo que yo quiera y demás. O no me gusta cómo son los alemanes, pero va a sentir mucha frustración. Entonces creo que es importante tener esa apertura de decir, bueno, estamos en Alemania, la gente me mira feo porque mira feo a todo el mundo. O sea, No es personal. No es personal, son un poco rudos, pero ya cuando los conoces son buenas personas. O sea, creo que y los latinos todo lo contrario, ¿no? Los latinos somos platicadores todo el tiempo. Entonces creo que es adaptarte, también aprender un poco el idioma es fundamental. Si te quieres adaptar, incluso para ser amigos con los alemanes. Y entonces algo que ya estamos trabajando más ahora, digo, trabajamos de que estamos en Alemania, de ir a clases de alemán, adaptarnos un poquito más, pero también te ayuda para adaptarte a Alemania, ¿no? Definitivamente, sí, Creo sí, que sí. todo esto siempre es, digo, un poco haciendo el recap, es poco a poco, esto es como un maratón, ¿no? O sea, es Sí. de aguantar, es de disciplina, de, oye, tengo que hacerlo y paso a paso, o sea, no puedes llegar con me quiero, no sé, quiero aprender el idioma, que muchos llegamos así, ¿no? O sea, nosotros llegamos ahí un año, ¿no? Denos No, a un año ver, y lo vamos a hacer increíble. Ajá, y ya cuando dices, ajá, un año donde estás trabajando, un año donde estás haciendo esto, Claro. un año donde apenas te estás adaptando al entorno social que tienes, estás conociendo a personas, estás construyendo una casa, entonces, puf, o sea, ya que le aumentas todo eso al aprender el idioma, tal vez ya de repente dices, bueno, creo que no fui muy, o sea, que también está bien ser optimista, Sí, yo hay creo que gente sí que se lo puede, hace, no, y claro. se puede obtener, pero dependiendo de qué tanta otra carga tengas en el otro Claro. paquetito, Claro. ¿no? Como dices, o sea, ustedes tuvieron que llegar a un acuerdo de home office con alguien, con sus jefes, perdona, pero justo para poder lograr otras cosas. Entonces yo creo que se vale ser optimista, yo creo que, y también es el driver que nos hace lograr todo, pero también siempre hay que ser pacientes, ¿no? O sea, porque tener este gap de, oye, poco a poco, y pues ir aguantando, que también cuando se nos ponga un obstáculo siempre es como de, Claro. oye, pues bueno, lo vamos a resolver y juntos, ¿no? En este caso. Claro. Sí, sí, definitivamente. Que tengamos un poquito de paciencia y que nos rompamos. Creo que tú decías, Mau, una clave que para mí ha sido súper importante desde que llegué a Alemania, en el tema de romper clichés. Es un país que tiene tantos clichés que, a ver, probablemente yo solamente puedo hablar de Frankfurt porque es donde hemos vivido, pero siento que hay que romper como con esa idea de que sí, los alemanes son así. Ay, es que el país es así, es que el clima es muy difícil, es que como que al inicio te llenan de tantas ideas que en su mayoría no aportan y son un poco Sí. negativas, que tienes que trabajar en decir, no me van a comer. Sí, sí. Sí, chance el idioma es un poquito largo o un poquito más complicado que otros, pues bueno, le tengo que echar el triple de ganas, ¿no? ¿Qué estrategias hago para que lo pueda aprender más fácil? O sea, es un trabajito que hay que romper como con esos clichés para poder decir, órale, me adapto. Pero entonces viene también del otro lado como esta motivación de inicio de me quiero adaptar al entorno en el que estoy, a este nuevo país, pero también siento que al menos como mexicano, o bueno, como cualquier migrante, quieres también compaginar este otro lado de decir, no voy a dejar tampoco de ser quien soy. Sí. Entonces, al menos yo quiero preguntar esto porque creo que nosotros sí tenemos algunas cuantas. ¿Qué son esas cositas, hábitos o costumbres que como pareja tienen para decir, quiero recordar que soy mexicano? Quiero recordar que al menos estamos un ratito en México cuando estamos muy lejos, pero ¿qué son estas cositas que crean que tienen ustedes? La comida. Creo que vamos a estar de acuerdo en eso. Sí. Sí, no, la verdad es que sí, nosotros hemos estado teniendo una dinámica de, ¿sabes qué? Vamos a intentar hacer taquitos de, Ya, no sé. pastor, no sé lo que sea. Sí,
porque la verdad es que a mí me encanta comer, Mau está igual, yo creo que a todos nos encanta comer. Y sabemos que la comida aquí en Alemania, pues desafortunadamente no es la mejor. Tiene sus Y cualidades. creo que es un punto de encuentro también con los alemanes, ¿eh? Porque ellos son muy abiertos, o sea, tienen mucha curiosidad por Claro. la cultura de otras personas y una forma muy simple de ellos acercarse a la cultura es a través de la comida. Entonces ellos van a restaurantes de comida mexicana, a restaurantes de otros lados y les gusta mucho pues, platicar contigo sobre tu comida. ¿Y dónde puedo comer comida mexicana que Sí, sepa bueno, sí, rico? claro. Te preguntan, entonces creo que también es una forma de un punto de encuentro, ¿no? De que alemanes que quieren acercarse a los mexicanos y nosotros como mexicanos acercarnos a nuestra mexicanidad, ¿no? Claro. Dentro de Alemania. No, yo creo que como dice Mau, igual los alemanes son, pues son muy curiosos con ese tipo de cosas, con diferentes culturas, sobre todo con la comida. En mi caso, yo sí tengo que ir a la oficina, entonces sí me he dado cuenta que siempre me están preguntando, o llegan y, hola, buenos días. O sea, aprenden Sí. palabras o frases y, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. O si no, me empiezan a preguntar, ¿cómo se dice esto? Ah, bueno, y ya, muy bien, o muy bueno, muy bueno. Y yo, ok, buen español. Oye, pero te sientes creo que un poquito recibido, o sea, la verdad creo que, insisto, esos clichés que, okey, solamente puedo hablar por Frankfurt, puede que sí haya otras regiones de Alemania que la gente no funcione así como nosotros lo sentimos, que sí nos dan esa bienvenida o que les gusta mucho la cultura, latina en Sí. general y que interactúan un poquito más, pues te sientes creo que hace una ayudadita en ese proceso que tú estás dando de quererte adaptar al país, que es completamente distinto, que es completamente otra cosa a lo que nosotros como mexicanos venimos acostumbrados. Entonces, sí es como una parte importante el sentir ese vínculo de que, además, como mexicanos siento que nos quieren un montón aquí. Yo Sí. no sé. No, te digo una Sí, la cosa, verdad, sí, sí, sí. Bueno, mi en equipo, general en todos. en mi equipo todos son alemanes, Ya. todos, yo soy la única que no. Entonces, sí son de, oye, ¿necesitas esto? Oye, necesitas hablarle a lo que sea. Por ejemplo, bueno, ahorita ya estamos casados, pero cuando estábamos en todo el proceso pues, de organizar nuestra boda, aquí compramos mi vestido, eh, tenía compañeras de, oye, ¿cómo va tu vestido? ¿Necesitas hablar para ver cómo van lo de los arreglos? No te preocupes, pásame el teléfono, yo marco. Pollo, Sí. porque Sí, sí. justamente eso les iba a preguntar, o sea, para ustedes, ¿cómo ha sido esa dinámica de hacer nuevas redes de apoyo? Porque sí se necesitan, tanto individual como en pareja, pero siento que esto es algo que para todos funciona distinto. Hay gente que llega y le funciona mejor hacer esta red de apoyo con personas de su propio país. Sí. Hay gente que le funciona que solamente con que cumplan el hablar el mismo idioma está bien. Hay otros que incluso van buscando algo completamente distinto, en decir, si ya salí de mi país, pues quiero involucrarme en la gente de ese país, ¿no? Y que buscan redes de apoyo de ese lugar. Entonces, para ustedes, ¿cómo ha funcionado esto o de qué manera como que lo aprecian más? Bueno, mi experiencia, y creo que no nada más en Alemania, cada que viajaba, antes viajaba un poco más a la aventura, antes yo llegaba a una ciudad para hacer mi maestría y no tenía casa. O sea, yo tenía que llegar y buscarla. Hala. Pero lo interesante es que los mexicanos apoyamos mucho, ¿eh? A mí me ayudan mucho los grupos en Facebook, mexicanos en Düsseldorf, mexicanos en X ciudad, y llegas ahí y les platicas tu situación de, oigan, estoy buscando una casa por un mes en lo que encuentro la permanente o si tienen algo, y mucha gente te contesta. Hay mucha gente que no, dicen, este güey llegó sin buscar, qué irresponsable. Pero definitivamente hay mucha gente que te entiende, ¿no? Y te ayuda. Y yo creo que es a mí lo que más me ha ayudado, ¿no? Los mexicanos siempre nos ayudamos en el extranjero y también en México, a lo mejor la situación un poco más complicada dentro de México. Pero para mí es así como que la primera forma es ahí. Y de hecho es como yo he hecho más amigos cuando llego a ciudades nuevas. Literalmente cuando llegué a Düsseldorf es de, oigan, ¿quién jala por unas chelas? Ya. Y así gente jaló, o sea, así 6 güeyes, bueno, eran 3 chicas y tres güeyes que llegamos pues no teníamos muchos amigos, dijimos, oiga, vamos a comer comida mexicana y platicamos, nos conocimos y así empecé a conocer más gente, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado pues, a conocer más gente de ahí
y además amigos de ellos que a lo mejor no son mexicanos, pero son alemanes que vivieron en México y les encanta hablar español, les encanta bailar salsa, entonces empiezas a expandir un poco tus grupos sociales a realmente latinos o mexicanos, pero también alemanes y a más gente a través de eso. Ya. Esa ha sido mi estrategia, que me ha ayudado, al menos en mi Sí, caso. pues así nos conocimos Sí. prácticamente, ¿no? A través de ese grupo. Nació esta bonita amistad. Sí, sí. Y de los salchipulpos. Y de los Ah, los salchipulpos. salchipulpos, claro. Algo que teníamos en común era el gusto de los Encontrando gente. salchipulpos. Sí. Con Katsun. No, pero sí es súper importante que la verdad, yo en mi experiencia no tenía ni idea de estos grupos, ¿sabes? Los conocí en ahora sí como que la primer migración que yo hice mucho más chica, que no me acuerdo, alguna necesidad tuve y un mexicano me recomendó justo busca el grupo de Sí. mexicanos en tal lado. Y ahí descubrí que los grupos de Facebook de mexicanos pones la ciudad más chiquita que ni sabías que existía, Siempre hay alguien. pero Sí, hay. sí, sí. Entonces, tener Siempre hay también algún güey. un poquito de... O incluso un colombiano que está en el grupo. Ah, exacto, sí, sí. Sí, o españoles también, o sea, me ha tocado de todo. Así. Sí. Pero bueno, sí, sentir como pues, que te reciben o que tienes un apoyo hasta en un lugar que ni siquiera sabías que te ibas a encontrar a alguien de tu país, creo que sí es una bendición, honestamente. Sí. Y en cuanto a alemanes, ustedes han podido como brincar porque también siento que se escucha mucho de, no, los alemanes es difícil que quieran ser tus amigos o les toma tiempo o a veces no son tan abiertos que insisto, clichés, pero ustedes sí. como, o sea, sí les ha funcionado. Bueno, los clichés hay de todo en todo el mundo. También hay clichés hacia los mexicanos. Entonces, creo que al final del día, pues los alemanes son como cualquier persona. Al final del día terminamos siendo todos personas y pues también buscan tener esas amistades o esas relaciones con otras personas. Aquí la parte, en mi caso, un poco más complicada, hablando sobre todo del trabajo, es que, por ejemplo, en mi caso, mi oficina no está aquí. Entonces está en un pueblo que está más o menos 60 kilómetros de aquí de Frankfurt. Entonces la mayoría de ellos viven en esos pueblos. Entonces es como, sí, eso me ayudan muchísimo, igual con las clases de alemán de, oye, si tienes duda con X regla o lo que sea, dime y me están explicando o lo que sea. Digo, igual ellos entienden que pues al final del día nosotros venimos a otro país y que puede ser que algunas cosas se nos complique un poquito más que a ellos. Entonces, la verdad es que hasta eso sí te entienden y todo, pero igual, vuelvo a lo mismo, ellos están en otro pueblo y ellos ya tienen pues sus grupos de amigos y pues para nosotros es, bueno, ¿sabes qué? 4 de la tarde ya terminé de trabajar, cada quien se va pues a su... Yo creo que hay unas pequeñas diferencias culturales, pero o sea, creo que generalmente pasa y pasa dentro de México. Que cuando tú llegas, no sé, yo cuando me voy a Monterrey, los regios ya tenían sus grupos de amigos. Entonces, hacer amigos con regios era bien difícil porque ellos ya tenían sus grupos de amigos que te habían crecido toda la vida y a lo mejor salían contigo para echar unas chelas, pero ya para otros eventos no. Entonces, yo nunca pude hacer amistades bien con regios y nuestro grupo de amigos era más gente de la Ciudad de México, de Veracruz y demás, y éramos muy buenos amigos. Creo que pasa algo similar en Alemania cuando tú llegas y los alemanes ya tienen un grupo de amigos por mucho tiempo. Es difícil insertarte de forma tan rápida y que ellos ya te inviten con sus amigos que ellos ya tienen. Es bien complicado. Sí, más si no tienes el idioma. Si no tienes el idioma y demás, lo hace más difícil. Pero también hay otros ambientes, no sé, creo que ciudades grandes facilitan esto, que ellos vienen de otros lugares, llegan a Frankfurt, no conocen a nadie y tú eres la primera persona que conocieron, no importa si eres mexicano, alemán, colombiano. Te van a hablar y vas a hacer una buena amistad. Lo que sí es, nosotros como latinos, que es la parte inicialmente decía sobre la parte cultural, como latinos compartimos toda nuestra vida el primer día. Claro. Así, te abres así, lloras y estás con el tequila. Los alemanes son un poquito más reservados, pero una vez que te consideran amigo, creo que son tremendamente abiertos. Incluso ellos tienen muy poco pudor, por ejemplo. Así, muy buenos amigos míos alemanes, yo llegaba a ir a sus casas, ¿no? Y ellos tienen una alberca ahí y de tal forma que llegamos ahí enfrente a sus papás y dicen, bueno, le dije, hoy no traigo traje de baño, aquí les traigo unos.
dice, hay que meternos, se quita la ropa, se pone su traje y se mete. Y quería que nosotros hiciéramos lo mismo. Dije, bueno, nos llevamos bien, pero no a ese nivel. Y Mau como de, no me van a hacer casita con las toallas para que me cambie. Sí, ¿no? O sea, ya como que pierden el pudor, todos son muy... Otra forma de ser, ¿no? Que es diferente, pero es como parte de... Sí, a mí también me tocó que en la oficina tenemos como prestación algunas clases en un gimnasio cercano a la oficina. Entonces nos organizamos, todos fuimos a clase de spinning. Dios santo. Igual, era con mis compañeras de, bueno, ya va a empezar la clase, tráete tus cosas, vamos a ponernos en los lockers, vamos a cambiarnos, porque pues obviamente andábamos con ropa godín, cámbiate a la ropa pues, deportiva, y lo mismo, como dicen Mau, empezaron a quitarse la ropa y yo así, son mis compañeros de trabajo. No quiero, no, gracias, déjame volteo. Ay, voy al baño, ahorita vengo ahí con mi bolsita. Casualmente. Sí, sí, sí. No, sí, 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 la sí. concepción o vista hacia el cuerpo Sí. humano es muy diferente Sí, culturalmente. el pudor. Sí, sí, sí. El pudor es muy diferente, todo, ¿no? Sí, sí. Digo, ahorita ya te acostumbras, eso fue mi primera experiencia, ya después, pues ahorita vamos al gimnasio y tú lo has visto en el gimnasio que pues llegan las señoras, se bañan y pues como si nada, ¿verdad? Pero Sí. pues sí, la primera experiencia sí fue. Y bueno, ya llevan entonces bastante tiempo aquí en Alemania, digo, muy por fuera de bastantes años desde que emigraron, ya también llevan unos años aquí en Alemania. Y en general, ¿cómo se sienten? ¿Cómo sienten que fue su proceso? ¿Cómo sienten? Pues sobre todo por compartir, como les decía al inicio, con algunas personas que estén también en pareja y tengan como esta inquietud y muchas veces pues justo, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo empezar, no sabes a qué retos te vas a enfrentar, cómo se sienten ahora y qué cosas podrían, pues tal vez como recomendar en su experiencia para aquellos que quieran hacer este proceso. Bueno, yo creo que la perspectiva es cuando migras, llevamos aquí nosotros 4 años, en Alemania al menos, desde 2021. Obviamente es primero adaptarte a la ciudad, ¿no? Tener al menos, creo que lo más normal es empezar como tu grupo de amigos y demás. Y creo que el siguiente paso, que es un poco, ya lo comentábamos, es adaptarte bien a la ciudad. Que a pesar de que es una ciudad muy internacional, el hablar el idioma es fundamental. Em, Digo, ahí hay temas como cuando vas al doctor, si nada más hablas inglés, te limitas mucho a qué doctores puedes acceder. Incluso tienes una emergencia, si quieres hacer trámites de gobierno y demás. Yo creo que es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Al menos hablar un poquito o defenderte. Creo que es algo que tienes que tomar en cuenta si quieres vivir a largo plazo en Alemania. Es algo, creo que adaptarte a la ciudad primero, pero también adaptarte bien a Alemania. Te lo piden para el pasaporte, si quieres tener la ciudadanía, te lo piden, al menos B1. Entonces, creo que te puedes adaptar bien. Alemania está muy abierto a los extranjeros que vienen a trabajar bien, o sea, que quieren vivir y adaptarse, pero tienes que poner un poquito de tu parte para aprender a adaptarte, ser abierto a la cultura y demás. Entonces, creo que va como paso a paso, ¿no? Adaptarte a la ciudad y luego ya el idioma y o sea, ponerte otros tipos de metas como persona, como pareja de, bueno, ahora vamos a comprar nuestra casa o vamos a X o Y, Z. Sí, sí, sí. Sí, sí, que lo vas acomodando también un poquito, creo que con el tiempo y el no tener, creo que esta prisa, ¿sabes? Creo que algo muy diferente que hace cuando migras probablemente a la edad de que entre tus early 30s, es que al menos en México se tiene muchas veces como esta idea de que a tus 30s, pues ya eres un adulto, Sí, ya somos lo niños que grandes. toca, exacto, somos niños grandes y lo que toca, que es hacer una familia, comprar tu casa, o que está respetable, creo que esto es decisión de cómo lo quiera hacer, no es regla, es más decisión de los tiempos que cada uno tenga, pero que cuando migras a esta edad, te das cuenta que, como decíamos, te toca empezar de cero y que hay que quitarnos un poquito estas ideas porque no lo puedes hacer probablemente tan rápido como pudiera ser en tu país de Sí. origen. Claro, si cuentas con ciertos privilegios y demás, pero venirte a otro lado, creo que también es esa mentalidad de tengo que ser paciente. Primero creo que tengo que lograr este proceso de que ya llegué, sentirme bien,
Si te toca vivir un duelo migratorio, pues brincarlo. Si no te toca, pues jugarle al que te toca adaptarte y después de esto, órale, ¿cómo hago funcionar ahora mi vida aquí, no? Estructurarla nuevamente, porque insisto, es Sí, desde cero y es tener muchísima paciencia y creo que es lo más importante tal vez en comunicar a las parejas que decidan hacerlo, en que es poquito a poquito, puede que las cosas te funcionen súper bien desde el inicio y qué increíble, pero también puede que no. También puede que te enfrentes a más claro. retos, a más dificultades, pero hay que ser pacientes. Estamos en otro país y eso también significa, pues, retos un poquito más grandes y más cuando hablamos probablemente de Alemania, ¿no? No específicamente Alemania como el lugar más Sí. difícil de Europa, ¿no? No lo creo así, pero que sí hace diferentes cambios o retos. Entonces, creo que esto es importante comunicarlo. Yo creo que todo depende de cómo ves las cosas o cómo quieres, sí, cómo quieres ver las cosas, porque si quieres decir, ¿sabes qué? Es que todo, o si quieres quedarte con la mentalidad de, ay, es que en México todo es mejor, es que allá estoy a gusto, es que allá yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto otro, que está bien, es válido, puede que lo quieras, pero entonces yo siento el migrar no es para ti, porque tienes que tener desde el inicio bien claro que vas a empezar de cero. Claro. No porque en México haya sido, por ejemplo, no sé, hablando o poniendo un ejemplo muy tonto de los trabajos, no porque en México haya sido, no sé, manager, sino Sí, manager, director, lo que sea, lo sí. que sea, no quiere decir que vas a llegar a Alemania y vas a tener el mismo puesto. Sí, no. Eso es Muchas superimportante. veces vas a tener que bajarte 2, 3, 4 niveles porque es empezar de Claro. cero. Allá en México tenías los conocidos, tenías la experiencia, el network, aquí no. Sí, no, hasta Entonces, sí. digo, hay casos especiales en los que, bueno, me mandó a la empresa, ahí sí, obviamente, pues es diferente, ¿verdad? Pero si vas a la aventura, es decir, ¿sabes qué? Es de cero, no tengo conocidos, no tengo nada y ni modo, es aprenderle Mm. y a picar piedra o tocar puertas, perdón, y pues así es como así. Ahora, vuelvo a lo mismo, tienes que tener bien en claro eso. Y creo que también una frase que decía Bill Gates es que la vida no es justa. O sea, y si quieres llegar aquí y pensar que ya me toca ganar porque me toca, no, tienes que poner tu parte para ganar. Muchas veces las empresas te lo van a decir, yo no te quiero sponsorar la visa. Sí. No me importan tus calificaciones, yo no te quiero sponsorar la visa. Entonces, pues no te queda de otra, por más que tú digas que yo soy el mejor candidato y yo le gano a todos los demás, pues ni hablar. Eso es como que tienes un poco de desventaja, pero tienes que tenerlo bien en claro, que vas a jugar contra ese sistema y tienes que trabajar para que tú seas mejor candidato de, bueno, yo ya hablo el idioma, porque pasa que muchas veces llegas, digo, la ventaja de nosotros es llegamos con la empresa, entonces no tienes que hablar alemán, pero si llegas y quieres que te sponsoren la visa y no hablas ni alemán, está súper complicado. Entonces, al menos si quieres que te sponsoren la visa, bueno, hablas perfecto alemán o hablas, te defiendes bien. Entonces, pon un poco de tu parte para que eso se dé, porque la vida no va a ser justa de decir, bueno, yo tenía todo acá, aquí es diferente y tienes que tomarlo en cuenta para... Eso hablando de nuestra experiencia, que venimos como Sí, sí. trabajadores, claro, hay otras experiencias que, pues, el proceso va a ser diferente, pero sí. Aparte algo también muy importante, digo, creo que con esto siempre lo menciono, pero es la actitud, ¿no? O sea, Ujú. también con qué actitud, pese a que tal vez tus condiciones puede que a veces no sean las mejores, sí, que no sean las óptimas, por así decirlo, lo que tuviste que bajar y todo, que realmente, pues, oye, te confrontes hacia esos problemas con mucha actitud positiva, porque también eso atrae, bueno, y es lo que, digo, esto tal vez es pensamiento propio, pero y lo veo en nuestro ejemplo, atrae también a que las situaciones o crees, pues esta suerte o esta oportunidad de hasta conocer personas buenas, pues, Ujú. o sea, de rodearte de cosas buenas, ¿sabes? Entonces digo, o sea, yo creo que también eso personalmente Sí, sí. es algo crucial, ¿no? O sea, que no, y pues sí, que digo, problemas va a haber justo y tal vez la vida no es justa, Sí, sí. pero digo, es una montaña rusa, ¿no? Pero pues también depende de ti como que ojo lo veas, ¿no? Sí, Claro. sí. Pues muchas gracias por compartir, obviamente, su experiencia, porque yo espero que su historia también le haya servido a alguien que esté en este dilema de si quieres Sí. migrar, si te quieres aventurar. Claramente nosotros lo platicamos desde el punto de vista de vivir aquí en Alemania. A veces puede ser un poquito distinto hacia qué país quisieras redirigir tu migración, pero pues en este caso creo que es importante compartir historias también
de éxito, que no significa que fueron exitosas desde el primer momento que uno decide hacer este paso tan grande. Entonces, pues muchas gracias No, de qué gracias a ustedes. por la invitación, por apoyar el proyecto de Por sus estar aquí, exacto. amiguis, amiguis salchipulpis. Y pues nada, claro, recordarles que se unan a nuestras redes sociales, Dualidad Migrante, y que si esta historia pues les gustó o conocen a alguien que esté en este proceso de decir, ¿qué hago? Quiero dar el paso, quiero migrar, pero a veces pues esto da muchísimo miedo. Compártanlo, compartan Dualidad Migrante en Instagram, en TikTok, estamos ya también en Spotify para que nos puedan escuchar, denle like a la campanita y pues nada, también recuerden, me gusta mucho la frase de que este proyecto está hecho para hacer visión de que migrar no es únicamente cambiar de lugar, es verdaderamente transformarse en todos los sentidos. Entonces, pues gracias. Y también escríbanos a nuestro correo dualidadmigrante@gmail.com. Sí, es cierto, lo estaba olvidando. Si quieren compartir su historia, si quieren estar aquí, digo, nosotros estamos en Frankfurt, nos pueden escribir, podemos hacer pues toda la invitación para que cuenten su aventura y si también no están en el estado o en Alemania, lo podemos hacer por videollamada, escriban su historia y pues muchas gracias. Gracias.